Clase de biofísica. Vamos a empezar entonces a resolver algunos problemas de la parte de óptica. Bien. Como un comentario, pues fue una duda que surgió el día de hoy durante el repaso. Tenemos que recordar que tanto el sonido como la luz son ondas y al ser ondas, pues ciertas leyes se aplican igual a ambos casos. Por ejemplo, a la luz le podemos aplicar el modelo de nivel de intensidad, y en este caso, pues trabajar con decibelios para una señal de luz, no necesariamente en el sonido. Entonces, de la misma forma, en el sonido, pues también podríamos trabajar con la ley de Snell, claro, aplicada para el sonido. Y los principios, pues, son los mismos. Bien, vamos a resolver entonces este problema, el que lo preguntaron el día de hoy, es el problema 68 y hace referencia a un objeto colocado a una lente bicóncava, cuya distancia focal es de 18 centímetros. ¿Dónde se ubica la imagen y cuáles son sus características? Si la distancia al objeto es, inciso A, 10 centímetros, inciso B, 25 centímetros. Trace diagramas de rayos para cada caso. Entonces, primero, una lente bicóncava es una lente divergente. Una lente divergente. Entonces, tenemos que saber que estamos tratando con una lente divergente. Cuando lean bicóncava es divergente. Cuando lean biconvexa es convergente. Entonces tenemos una lente divergente. Una lente divergente, pues, tendrá una distancia focal F de signo negativo. Tendrá una distancia focal de signo negativo. Ok, signo negativo. Otra característica es que una lente divergente siempre forma una imagen virtual, sin importar dónde coloque usted el objeto. Entonces, la imagen formada por esta lente divergente siempre es virtual. Bien, entonces, bueno, copiamos los datos. Datos, la distancia focal es menos 18 centímetros. Aquí podemos darnos el lujo de trabajar todo en centímetros, sin incurrir en errores. Entonces, ténganlo en cuenta, trabajemos todo en centímetros para que no hayan errores de conversión. Aquí los ejercicios pues se prestan para trabajarlo todo en centímetros. Para el inciso A, la distancia del objeto, porque esa es la distancia a la que se coloca un objeto. Entonces la distancia del objeto es de 10 centímetros. Para el inciso B es de 25 centímetros. Bien, entonces con estos datos podemos trabajar debido a que la ecuación que necesitamos es la ecuación para los lentes.
que dice 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Como nosotros buscamos la distancia de la imagen, entonces vamos a despejar para ella. Y el primer paso es enviar 1 sobre la distancia del objeto a restar al otro lado. Esto será igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Luego, para encontrar la distancia de la imagen será, desarrollamos la suma de fracciones que tenemos acá, sería, bueno, más bien una resta de fracciones, recordando que para suma o resta de fracciones, multiplicamos los denominadores y luego dividimos f de o entre f de o entre f, cancela f y nos queda do en la parte superior. Copiamos el signo menos y luego decimos de nuevo, f de o dividido entre do, cancelamos do y nos queda la f, la distancia focal. Perdón, y aquí solo hice la suma de fracciones, pero aquí en principio todavía debería tener 1 sobre di, lo siento. Aquí todavía debería tener 1 sobre di. Una vez que yo hice esto, voy a calcular el inverso. ¿Qué es el inverso? Pues el inverso es decir 1 entre 1 sobre di. Eso es igual a decir 1 entre do menos f entre f de o. Como resultado, se hace una operación oreja. Se hace una operación oreja porque se asume que debajo de este 1 hay otro 1. Lo mismo acá. Se hace una operación oreja aquí también. Como resultado, acá nos queda di arriba. Y acá nos queda f de o sobre do menos f. Ahora sí, con esta ecuación nosotros calculamos la distancia de la imagen. En el inciso A tenemos que la distancia de la imagen es menos 18 multiplicado por 10 dividido entre 10 menos negativo 18. Note que el denominador en una lente divergente, el denominador siempre es negativo. Siempre es negativo. Y el resultado siempre es negativo para DI. El denominador es positivo siempre porque los negativos se cancelan. Forman un signo más, un signo positivo. No es que se cancelan, sino que negativo por negativo da positivo. Entonces aquí es como el denominador nos va a quedar siempre positivo y el numerador nos va a quedar siempre negativo. Así. Arriba tenemos negativo 180 y abajo tenemos positivo 28. Al hacer esta división, yo obtengo 180 dividido 28, perdón, negativo 180
dividido 28, esto da 6.43 centímetros negativos. Entonces, se confirma que la imagen es virtual, porque si la distancia de la imagen le da negativa, automáticamente la imagen es virtual. No me lo piden aquí, pero si yo quiero saber las otras características de la imagen, a mí me conviene calcular el factor de amplificación M. Se calcula como menos DI entre DO, es decir, menos de la ecuación por negativo 6.43 entre la distancia del objeto, que es 10. De nuevo, negativo por negativo da positivo. Y entonces el factor de amplificación será positivo 0.643. ¿Cómo se analiza eso? Este resultado, bueno, es positivo, por lo tanto, tenemos una imagen derecha. Tenemos una imagen derecha. Y luego nos vamos a fijar en el número, nos olvidamos del signo y nos concentramos únicamente en el número y vemos que nos da 0.643. Ese valor es mayor que 0, pero es menor que 1. Entonces, tendremos una imagen reducida. Entonces, tenemos una imagen derecha, tenemos una imagen reducida y es virtual. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a hacer el cálculo del inciso B y luego hacemos el diagrama de rayos para que se vea cómo va esta, cómo van estos rayos, ¿sí? Entonces, aquí este es el inciso A. Luego, en el inciso B, aprovechamos lo que ya conocemos y utilizamos la ecuación que ya encontramos en el inciso anterior. Distancia de la imagen es igual a F de O sobre DO menos F. Solo que ahora, pues la distancia del objeto es 25, es mayor. Noten que aquí ya he colocado más 18, porque yo sé que al final este negativo más el negativo de la distancia focal me va a dejar un valor positivo. Entonces, esto es más. En lentes divergentes, el denominador siempre queda como más, ¿sí? Como suma. Entonces, hacemos este cálculo, menos 18 por 25, entre 25 más 18. La distancia de la imagen deberá ser 10.47. Negativo, ¿verdad? ¿Por qué el negativo? Porque aquí está. Es menos 18.
Entonces, negativo 10.47 será la distancia de la imagen en este inciso B. De nuevo, negativo 10.47 indica una imagen virtual. Calculamos el factor de amplificación como menos distancia de la imagen, que son negativo 10.47, dividido de O, que serán los 20, vamos a ver, 25. Sí, los 25 centímetros. Entonces, vamos a corregir acá. 25 centímetros. El factor de aumento, entonces, será, de nuevo, estos negativos aquí se quitan, quedan como positivo. Y nos queda entonces 10.47 entre 25. Esto nos dará 0.42. Perdón, esto queda positivo. Queda positivo. De nuevo, obtenemos entonces, y de acuerdo a las características, que la imagen es virtual. La imagen es virtual, obviamente es derecha. Es derecha porque el factor de amplificación nos quedó positivo y es reducida. Bien, como es virtual, derecha y reducida, y siempre va a ser así para las lentes divergentes. Entonces tenemos esta característica de la imagen y el diagrama de rayos. Vamos a dibujarlo aquí más o menos. Ahí. Dibujamos el eje óptico. Perdón, tenemos la lente divergente. Aquí, para dibujar el diagrama de rayos, ¿verdad? Tenemos entonces el objeto y se trazan dos rayos. Un rayo que va paralelo al eje óptico, incide en el lente y debería pasar al otro lado por el punto focal, pero lo que hace aquí es, bueno, desviarse en esta dirección. Aquí siempre pasando por el punto focal, pero pasa del mismo lado que el objeto. Luego el otro rayo es el que pasa por el centro de la lente sin despejarse, perdón, sin cambiar su trayectoria. Y donde se cruzan estas líneas, es ahí donde se dibuja la imagen. Entonces vea que nuestros objetos se verán reducidos para una lente convergente. Voy a poner en todo el problema.
Bien, entonces por eso es que una lente divergente siempre nos va a dar una imagen virtual. Siempre se va a formar la imagen del mismo lado que el objeto, o sea, una imagen virtual. Ok, vamos a ver. En este caso va a ser derecha y reducida. Bien, vamos a tomar otro problema. Este es el 68. Ingeniero, Sí, sí. quería preguntar si no puedo hacer un efecto Doppler. El efecto Doppler, claro que sí. Es que hay un ejercicio, no sé si lo puedo mandar al grupo para que lo vea. ¿Es del libro? No, Mándemelo al grupo. Ok, vamos a ver. Ok, entonces es de 20 puntos, ¿verdad? Ok, permítame. Listo. Sí. Ok, entonces ya voy a colocar el programa en pantalla. Ah, ok, ya, este me lo preguntaron temprano en la mañana. Bien, solo déjenme un segundo. Ok, ahora sí. Bien, entonces el ejercicio más o menos dice lo siguiente. Y vamos a limpiar acá. Vamos a agarrar otro espacio en blanco. Ok, listo. Entonces acá este es el problema. Es un ejercicio de examen, este que me están mandando ahorita. Ok, entonces en este ejercicio habla de una sirena montada en el techo de una estación de bomberos y que emite sonido con una frecuencia de 900 Hz. Dice que hay un viento estable, pero que sopla con una rapidez de 15 metros por segundo. Y dice que si se considera que la rapidez del sonido en aire tranquilo es de 343 metros por segundo, encuentre la longitud de onda del sonido a favor del viento de la sirena y en contra
del viento de la sirena. Ok, entonces, en este problema, vamos a tomar los datos. Vamos a tomar algunos datos. Ok. Vamos a tomar algunos datos, entonces. Bien, el truco en este problema es, bueno, la sirena no se mueve. La sirena no se mueve. Entonces, la velocidad de la fuente es igual a cero. Usted sí se mueve. Usted sí se mueve. Vamos a ver. Cuando que es en el inciso C únicamente, dice que cuando los bomberos se aproximan a la sirena desde diferentes direcciones a 15 metros por segundo, ¿qué frecuencia escucha un bombero si se aproxima desde una posición a favor del viento, de modo que se mueve en la dirección en la que el viento sopla? Entonces, ok. Sí. Entonces, la velocidad del observador también será 15 metros por segundo. Ahora bien, y la velocidad del sonido en aire tranquilo dice que es 343, pero hay viento. Y entonces ahí tenemos una cuestión. Cuando el sonido es una onda que necesita de un medio para propagarse. En este caso es a través del aire, perturbando el aire. De esa forma el sonido viaja a través del aire, pero si el aire se mueve, entonces pues deberá afectar también la velocidad del sonido. Entonces, entonces, vamos, aquí lo que se modifica es la velocidad del sonido. Vamos a tener una velocidad del sonido a favor del viento, velocidad del sonido a favor del viento, vamos a poner así, y una velocidad del sonido en contra del viento. Entonces, cuando estemos, cuando estemos a favor del viento, perdón, sí. Cuando estemos a favor del viento, vamos a tener los 343 metros por segundo del sonido más la velocidad del viento, que sería en este caso los 15 metros por segundo. Cuando estemos en contra del viento, cuando estemos en contra del viento, entonces vamos a tener los mismos 343 metros por segundo menos los 15 metros por segundo del viento. Bueno, aquí no voy a quitar las unidades porque estoy en metros por segundo en ambos casos. Esto nos dejará 358 metros por segundo a favor del viento. Y vamos a tener 328
metros por segundo en contra del viento. Pero la pregunta es cómo funciona, cómo afecta eso a la longitud de onda. Entonces tenemos que utilizar, inciso A, la longitud de onda a favor del viento. Ingeniero, Recordar que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ingeniero, ¿Sí? disculpe, cuando está a favor me tendría que restar los 15. ¿Mande? Cuando está a favor del viento porque dice que la sirena está en favor. No se deben de restar a la velocidad del sonido porque la onda viene del otro lado. Dice, vamos a ver, la sirena montada en el techo de una estación emite sonido. A ver, repítame cómo me dijo. Bueno, es que yo lo había hecho, pero cuando está a favor yo le había restado los 15 porque el bombero es el que va a favor. Ok, No la... aquí no estoy todavía en el inciso C. Ah, Sí, todavía no estoy en el inciso C. Pero es que el viento va a ayudar a que el sonido viaje más rápido cuando está a favor. Y en principio le va a jugar en contra cuando esté en contra del viento. ok. Entonces, bueno, en este primer caso, cuando tengamos el sonido a favor del viento, eh, de- despejamos para la longitud de onda. La longitud de onda será la velocidad a favor del viento dividido la frecuencia. Y entonces esto será 358 metros por segundo dividido 900 Hz. Y entonces 358 dividido 900 nos da aproximadamente 0.4, 0.3, bueno, lo vamos a poner así mejor, 0.397, y de ahí vienen un montón de 7 metros, 0.397 metros, bueno, esto es, de aquí viene periódico después, o sea, vienen un montón de 7, redondémoslo, si lo redondeamos, lo dejamos en 0.398, cuando está a favor del viento. A favor del viento. Vamos a ver qué ocurre cuando está en contra del viento. Sería el inciso B. La longitud de onda en contra del viento será velocidad en contra del viento dividido entre la frecuencia. En este caso ahora son 328. 328 dividido 900. 328 dividido 900. Y nos da esto 0.364. 364 metros. Entonces, ¿cómo se debería interpretar esto? Cuando vaya digamos que el sonido en un viento tranquilo va de esta manera. Digamos que va siempre a una cierta longitud de onda, pero cuando el sonido entra a favor del viento, el viento hace el viento hace que vaya un poco más rápido y la frecuencia no cambia, la frecuencia del sonido no cambia, pero sí lo que hace es alargar un poco más la longitud de onda del mismo. En cambio, cuando estamos en contra del viento, en lugar de alargar la longitud de onda, lo que hace es
lo que hace es hacerla más corta. ¿Por qué? Porque al ir en contra del viento, las partículas de aire, digamos que llegan hacia el sonido un poco más rápido. Hay partículas de aire que van a llegar más rápido hacia el sonido. Entonces se va a cortar su longitud de onda. Entonces esto es a favor del viento. Es a favor del viento. Esto es contra viento. Y esto es sin viento. A favor del viento, en contra del viento, sin viento y en contra del viento. Entonces, esa modificación en la velocidad del sonido tendremos que utilizarla para el inciso del efecto Doppler. Dice que los bomberos se van a aproximar a la sirena desde diferentes direcciones. Viajan a 15 metros por segundo. Aquí lo importante es resaltar que los bomberos se acercan a la fuente. Los bomberos se acercan a la fuente. ¿Qué frecuencia escucha un bombero si se aproxima desde una posición a favor del viento? Es decir, el sonido va a favor del viento. Sería más o menos una situación como esta. Permítanme, vamos a dibujarlo por acá. En el inciso C, tenemos acá la sirena emitiendo el sonido. Y acá tenemos el viento, ¿sí? Y entonces el sonido va a favor del viento, pero viene, el bombero viaja en esta dirección. Entonces, el sonido va a favor del viento, pero pero el bombero viene contra viento. Así lo estoy interpretando yo. Ah, no, vamos a ver, perdón. No, lo estoy interpretando mal. Dice, el bombero se aproxima, dice, desde una posición a favor del viento, de modo que se mueve en la dirección en la que el viento sopla. Ok, perdón. Vamos a corregir acá. Se mueve en la dirección en la que el viento sopla. Entonces el bombero no va contra viento, el bombero va a favor del viento y viene desde acá. Viene así. Entonces es como usted me dijo. Vamos a usar, vamos a usar la velocidad del sonido contra viento, es decir, en la que restamos los 15. ¿Por qué? Porque como el bombero viene desde la posición, el bombero viene a favor del viento, el sonido que está recibiendo es el sonido que viene contra viento, el sonido que viene para acá. Entonces, tal como usted lo había mencionado, la ecuación de efecto Doppler, que es la frecuencia percibida igual a la frecuencia de la fuente, multiplicado por la velocidad del sonido, en este caso contra viento, más menos la velocidad del observador, dividido entre la velocidad del sonido, en este caso contra viento, menos más la velocidad de la fuente. Y entonces, aquí lo que tenemos claro es que la velocidad de la fuente es cero. Entonces, la velocidad de la fuente será cero. Simplificamos entonces la expresión y nos queda de esta manera, Fs. Acá tendré, ok. La velocidad de la fuente es, pues, la velocidad de la fuente es cero y el bombero se acerca
a la fuente. Por lo tanto, vamos a usar el signo más. Entonces, esto será la velocidad del sonido contra viento más la velocidad del bombero dividido entre la velocidad del sonido contra viento. Colocando los valores, obtendremos que la frecuencia que percibe el bombero son los 900 Hz multiplicado por los 328 de la velocidad en contraviento más los 15 de los bomberos dividido entre 328. Esto entonces será igual 328 más 15 entre 328 por 900 nos dará una frecuencia de 941.15 Hz. Punto 16, perdón, que hay un 8 después. Entonces, 941.16 Hz. Esa sería entonces la frecuencia que el bombero va a escuchar. Mi recomendación en estos problemas de efecto Doppler es pues estar claros en dónde está cada uno de los actores, tanto la fuente como el observador. En este caso, si no hubiera leído, si yo no leo que el observador viene a favor del viento, yo lo hubiera colocado del otro lado y el ejercicio me da un valor diferente. Y pues esa cuestión de la modificación de la velocidad del sonido cuando tenemos viento. Bien. Ok. De aquí, bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a hacer un problema que tenga lentes convergentes. Es el problema 82. Es un problema que tiene dos lentes convergentes. Dice así. Ya se los comparto. Ok. Es el problema número 82 de su libro de texto y dice así. Dos lentes convergentes L1 y L2 tienen 30 y 20 centímetros de distancia focal. Ok. Tienen 30 y 20 centímetros de distancia focal respectivamente. Las lentes se colocan a 60 centímetros de distancia en el mismo eje y se coloca un objeto a 50 centímetros de L1, es decir, del lado contrario a L2. ¿Dónde se forma la imagen en relación con L2? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, si dibujamos entonces, dibujamos aquí el eje óptico. Dibujamos aquí el lente 1. Dibujamos aquí el lente 2. Y entonces tenemos distancias focales de 30 y 20. Aquí tenemos distancia focal 1
Esta es la F2. Y por acá también tendremos la F2. Recordando que F1 vale 20 y F2 perdón, F1 vale 30 y F2 vale 20. Dice que el objeto dice que la distancia entre las lentes es de 60 centímetros. Y dice que el objeto se coloca a 50 centímetros de L1 en el lado contrario a L2, es decir, más o menos por acá. Ahí colocamos el objeto a 50 centímetros de L1 en el lado contrario a L2. Bien, nos preguntan dónde se forma la imagen con respecto a L2. Es decir, primero se va a formar una imagen. Perdón, primero se va a formar una imagen. Bueno, en realidad no se va a formar ahí, pero primero se va a formar una imagen con respecto a L1. Cuando se forme esa imagen con respecto a L1, pues esa imagen que se forma primero va a ser el objeto para el lente 2. Entonces tenemos que hacer 2 veces el cálculo de la distancia de la imagen. Primero con la lente 1 y luego con el resultado nos vamos con la lente 2. Entonces, son lentes convergentes ambas. La ecuación sigue siendo la misma. 1 sobre F igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Sigue siendo la misma, ¿sí? Y ya acabamos nosotros de hacer un ejercicio despejando para DI. Ya sabemos que DI es igual a F de O sobre DO menos la distancia focal. Ya teníamos esta ecuación, la hemos despejado antes, así que ya la podemos usar directamente. Bien. Haciendo el cálculo, la imagen, aquí voy a poner que estamos hablando de la imagen 1, con la distancia focal 1, con la distancia del objeto 1, 1, 1. Luego vamos entonces a sustituir los valores. Distancia de la imagen 1 será, la distancia de la imagen 1 será los 30 centímetros de la distancia focal del lente 1 multiplicado por la distancia al objeto 1, en este caso son 50 centímetros con respecto al lente 1. Luego, bueno, dividido entre 50 menos la distancia focal 1, que son 30 centímetros. Hacemos la resta, perdón, hacemos la operación, serían 50 por 30 o 30 por 50, dividido entre 50 menos 30. Y esto nos da una distancia de la imagen, de 75 centímetros. Vean que todo lo he trabajado en centímetros, ¿sí? Todo lo he trabajado en centímetros. Entonces,
La distancia a la que se forma la imagen con respecto a la lente 1 son 75 centímetros. Vamos a ubicarnos acá en el diagrama. Y al ubicarnos en el diagrama, entonces voy a medir los 75 siempre a partir de la lente 1. Aquí son 60, entonces después de los 60 agarro 15 más. Agarro 15 más. Permítanme. Okay. Más o menos hasta aquí. Entonces, la imagen se ha formado aquí. A 75 centímetros, voy a colocar aquí arriba, a 75 centímetros de la primera lente. Estos 75 centímetros son medidos con respecto a la primera lente. Y esta imagen que yo obtuve se convierte en el objeto para el segundo lente. O sea que yo aquí tengo que calcular esta distancia, porque esta distancia será la nueva distancia del objeto o la distancia del objeto 2. Repito, la imagen que formó el primer lente se convierte en el objeto del segundo lente. ¿Por qué sé yo que la imagen va a ser invertida? Recuerde que estamos hablando de un lente convergente y un lente convergente cuyo objeto se coloca a una distancia en este caso, entre 30 y 60, que sería entre F y 2 veces F, forma una imagen real, invertida y aumentada. Si no me equivoco, con respecto a la teoría que vimos ayer, yo espero una imagen aumentada, invertida y real. Sé que es real porque la distancia de la imagen es positiva. Da 75. Entonces, en ese caso, dado que es positiva, yo sé que tengo una imagen real. Si yo quisiera saber si es aumentada o reducida, o si es invertida o derecha, yo debo calcular el factor de amplificación. El factor de amplificación que es menos DI entre DO. Dicho factor de amplificación es menos 75 dividido 50. Esto, si usted divide 75 entre 50, da 1.5, es decir, la imagen es 1.5 veces más grande que el objeto. Y es negativo. Es negativo, entonces me indica que la imagen debe estar invertida con respecto al objeto. Bien. Ahora vamos con el segundo lente. Con el segundo lente tenemos el siguiente caso. Es un lente convergente también, pero el objeto se encuentra a una distancia menor que la focal del lente 2. Cuando tenemos un lente convergente cuyo objeto se coloca a una distancia focal menor que la del lente, perdón, que se coloca a una distancia del objeto menor que la distancia focal del lente, la imagen será virtual, derecha y aumentada. Yo, por la teoría, estoy esperando esa imagen. Entonces, comencemos a hacer dicho cálculo. La distancia del objeto 2, si se fijan, es este pedacito, que este pedacito no será otra cosa que los 75 que obtuve de del primer resultado menos los 60 de separación de la lente.
De manera que la distancia del objeto 2 son 15 centímetros. 15 centímetros. Menor que la distancia focal. Ahora bien, para calcular la distancia de la imagen 2 es la misma ecuación que ya hemos estado utilizando. F de O, en este caso DO2, F2, dividido entre DO2 menos F2, que es la distancia focal 2, y entonces obtengo lo siguiente. Tengo lo siguiente. La distancia focal 2 son 20 centímetros, la distancia al objeto 2 son 15. Y luego, distancia al objeto 2 sería acá abajo 15 menos 20. 15 menos 20, este resultado nos va a dar negativo. 20 por 15 son 300 dividido entre negativo 5. Son negativo 60 centímetros. Entonces, como la distancia de la imagen es negativa, yo sé que aquí tengo una imagen virtual. Una imagen virtual. ¿Cómo se interpreta ese negativo 60? Ese negativo 60 son 60 centímetros medidos desde la lente 2, pero como son negativos, son 60 centímetros medidos del mismo lado del objeto. Es decir, menos 60 centímetros sería acá. Tenemos entonces una imagen virtual porque se formó del mismo lado del objeto. Es derecha, ojo, apunta hacia abajo, pero es derecha porque tiene la misma orientación de su objeto. El objeto apuntaba hacia abajo, la imagen debe apuntar hacia abajo para que sea derecha. Y es aumentada. Deberá ser aumentada. ¿Cómo sabemos, cómo compruebo yo todo eso? Bueno, para comprobarlo, de nuevo calculamos el factor de amplificación menos DI2 sobre DO2. Esto es menos 60 dividido 15. Y entonces obtenemos que el factor de amplificación es positivo 4. Positivo 4. Entonces, si su factor de amplificación es positivo, tenemos una imagen derecha. Y el 4 es un valor mayor que 1, es decir, la imagen es 4 veces mayor al objeto. De manera que tenemos una imagen aumentada. Tenemos una imagen aumentada. Bien, así se trabajaría entonces si tenemos dos lentes. En este caso son dos lentes convergentes. ¿Sí? Si fueran dos lentes divergentes, se trabaja de la misma manera, pero tomando en cuenta que las distancias focales en los lentes divergentes son negativas. Es pues realmente la única diferencia. Entonces acá tenemos dos lentes convergentes. Vean que el primer lente amplifica la imagen en 1.5 veces, pero ya al combinar el segundo lente, al colocar el segundo lente, amplificamos aún más la imagen, la volvemos 4 veces más grande que el objeto 2. Es decir, que al final esa imagen se está haciendo 6 veces más grande que el objeto original.
Pues para que se hagan una idea, se está haciendo 6 veces más grande que el objeto original. Bien. Vamos a detener la grabación. Vamos a quedar